los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina de Berain, también conocida como Catalina Tudor. Ella es uno de los miembros más desconocidos de la familia Tudor, pese a que en su día fue una mujer muy rica y poderosa, además de ser recordada por ser una gran protectora de los poetas galeses y por el gran número de descendientes que llegó a tener, siendo recordada como la madre de Gales. Esta biografía es realizada por petición de Lady Tudor. Catalina Tudor nació en el año 1534 en el condado de Devonshire, en el norte de Gales, actualmente en Reino Unido. Ella fue la única hija que nació del matrimonio formado por Tudor ap Robert Wyncham y Jane Belville. Según los rumores de la época, su abuelo materno, Sir Roland de Belville, era un hijo natural que tuvo el rey Enrique VII de Inglaterra con una dama bretona. Al ser la única hija que tuvieron sus padres, Catalina se convirtió en una destacada heredera galesa, debido a que su familia posee extensos territorios en distintos puntos de Gales, además de importantes propiedades, como por ejemplo en la población galesa de Penmaenmouth, lugar donde una de las ramas de la casa Tudor tenía una gran influencia en la política y eran reconocidos terratenientes, llegando a poseer distintos señoríos en diferentes condados galeses. Como bisnieta del rey Enrique VII de Inglaterra y miembro de la casa Tudor, Catalina tuvo contacto directo con la corona inglesa, llegando a tener trato con los gobernantes Tudor que se sentaron en el trono inglés. Incluso tuvo trato con la futura reina Isabel I de Inglaterra, ya que ambas tenían más o menos la misma edad. Es más, Lady Berain quedaría bajo la protección de su prima Isabel. Al ser una rica heredera, se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando así comprometida con John Salisbury, un joven que pertenecía a una prestigiosa familia de Gales. Es muy posible de que entre los prometidos hubiese cierta diferencia de edad y que su compromiso se formalizase cuando John Salisbury era tan solo un niño, debido a que durante su infancia escribió algunas cartas donde menciona a Catalina como su esposa. La boda oficial de la pareja se acabaría celebrando hacia el año 1556, teniendo para entonces Lady Berain unos 22 años de edad en el momento de la unión. El matrimonio tardaría unos cuantos años en ser consumado, algo que respalda la teoría de que Catalina era mayor que su esposo, y no sería hasta 7 años después de haberse celebrado su casamiento que ella se quedó embarazada de su primer hijo, al umbrar en el año 1564 a un niño llamado Thomas, el cual acabaría siendo ejecutado tras ser acusado de traición por haber participado supuestamente en el complot de Babington, una trama ideada en el año 1586, donde se tenía planeado asesinar a la reina Isabel I de Inglaterra para sentar en el trono inglés a la reina de los escoceses María Estuardo. En el año 1567, Catalina alumbra el último hijo de la pareja, un niño que se llamó John, el cual destacaría como poeta y político, además de participar en algunas tramas palaciegas. El matrimonio entre Catalina y John Salisbury duró unos 9 años, debido a que su marido falleció en el año 1566, dejando así a Lady Berain viuda mientras se encontraba embarazada de su segundo hijo. Nada más enviudar, un hombre llamado Sir Richard Clough pidió su mano en matrimonio, mostrándose realmente deseoso de casarse con la viuda, y tras pasar el luto establecido, la pareja quedó rápidamente comprometida. Sir Richard Clough
era un comerciante londinense que era muy rico y en ciertas ocasiones servía a la reina Isabel I de Inglaterra como espía. La boda de la pareja se celebró en el año 1567, teniendo para entonces Catalina 33 años de edad. De este segundo matrimonio nacerían de forma seguida 2 hijas, Ana y Catalina, las cuales contrarían buenos casamientos. La familia Clave se instaló en la ciudad de Amberes, en el condado de Flandes, actualmente en Bélgica. En dicha población, el matrimonio gozaría una buena posición, pero su unión matrimonial tan solo duraría 3 años, debido a que su marido, Richard, murió en el año 1570, tras ser supuestamente envenenado en la ciudad de Hamburgo, lugar donde se encontraba realizando una misión de espionaje para la reina Isabel I de Inglaterra. Al poco de enviudar por segunda vez y de manera inesperada, Catalina se casó en terceras nupcias con un hombre llamado Maurice Wynne, un alguacil del condado de Carnarvonshire, en Gales. Este hombre había pedido anteriormente su mano en matrimonio cuando Lady Verain enviudó de su primer marido, pero para entonces ella ya se había comprometido con su segundo esposo, Sir Richard Clave. Su tercer marido no era un hombre importante como los anteriores, pero sí poseía una buena fortuna y propiedades. De este tercer casamiento nacieron 2 hijos más, Henry y Jane, los cuales llegaron a edad adulta y acabaron contrayendo buenos casamientos. No se sabe exactamente cuánto duró exactamente este matrimonio. De lo único que hay constancia es que Catalina se convirtió en una de las viudas más ricas y poderosas tanto de Gales como de Inglaterra tras la muerte de su tercer esposo, llegando a tener bajo su poder una gran fortuna, además de numerosas tierras y propiedades. Tras enviudar por tercera vez, la dama se casó en cuartas nupcias con un hombre llamado Edward Thirlwall, pero no hay mucha más información sobre este cuarto matrimonio. Tan solo se sabe que la pareja no tuvo ningún hijo en común. Lady Verain no solo sería conocida por ser una mujer muy rica, por compartir lazos de sangre con los reyes de la casa Tudor o por haberse casado en 4 ocasiones, sino que sería conocida por ser una gran mecenas de distintos poetas de la época, especialmente de poetas de origen galés, ganándose pronto la admiración y el cariño de muchos de estos escritores. Es más, el poeta galés William Thingwall escribió algunos poemas y canciones inspirados en esta dama, alabando su grandeza como persona, su aspecto lúgubre o su notable belleza. Catalina acabaría falleciendo el 27 de agosto de 1591 a los 54 años de edad en la población galesa de Flandes, falleciendo así antes que su cuarto esposo. La muerte de esta dama sería muy sentida por los poetas a los que ella protegió o con los que mantiene una buena amistad, como por ejemplo el poeta Robert Parry, quien le dedicó uno de sus poemas con motivo de su muerte. Catalina sería conocida por el apodo de Madre de Gales por el gran número de descendientes que llegó a tener, mezclándose mucho de sus descendientes con destacadas familias galesas e inglesas, siendo una de sus descendientes la escritora y viajera Hester Thrale. Los restos mortales de Catalina descansan en el cementerio de la iglesia de Flandes, en Gales, en Reino Unido. Catalina es uno de los miembros más destacados de la Casa Tudor, pero también uno de los más desconocidos. Ella perteneció a la rama familiar de dicha familia, que estaba sentada en distintos puntos de Gales y que llegaron a gozar de una buena posición, teniendo un peso importante en la política galesa,
además de ser reconocidos y ricos terratenientes. A diferencia de otras ramas de la casa Tudor, Lady Boleyn era descendiente, aunque por vía ilegítima, del rey Enrique VII de Inglaterra, algo que le permitió el poder tener trato directo con los reyes de la dinastía Tudor que se sentaron en el trono inglés. Incluso llegó a mantener una buena relación con su prima, la reina Isabel I de Inglaterra. Catalina sería una rica heredera desde que nació, por ser la única hija que tuvieron sus padres, pero después, gracias a sus casamientos, llegó a ser una de las mujeres más ricas y poderosas de Gales. Además de que destacó en su tiempo por ser una gran protectora de los poetas galeses. Pero ella es realmente recordada por el gran número de descendientes que llegó a tener con el paso de los siglos, mezclándose su sangre con familias bien posicionadas no solo de Gales, sino también de Inglaterra. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina de Boleyn. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Lady Tudor también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros miembros de la casa Tudor que también destacaron en su época, pero que a su vez han quedado en el olvido. Y con esto me despido. Hasta la próxima.